Muy buenos días, el día de ahora vamos a entrar a un nuevo tema acerca de lo que es el respeto hacia los derechos más que todo, ¿verdad? Ya que todos tenemos lo que son derechos y deberes también, pero más que todo el día de ahora vamos a ver lo que son los derechos que tenemos cada uno de nosotros. Aquellos que hasta en la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a algo, ¿verdad? Pues cada uno de nosotros, sin importar lo que es la edad, la raza, el sexo y todo eso que nos identifica como individuos, ¿verdad? Por ejemplo, en la Constitución, en el artículo número 2, nos dice todos los derechos que estamos nosotros obteniendo al momento de nosotros desde el nacimiento o también desde la fecundación. En este caso vamos a ver lo que es en el artículo 2 de la Constitución de la República, que establece toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y a la moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión y a ser también protegido en conservación y defensa hacia los mismos, ya que este también da o garantiza lo que es el derecho al honor, a la intimidad personal, familiar y también parte de la propia imagen, ¿verdad? Entonces, en ese caso, en dicho artículo también nos muestra lo que es el derecho a la vida. Y cuando nos referimos a ese derecho a la vida, como les mencionaba, es desde la concepción, es decir, desde el momento que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, pues tuvimos ese derecho de vivir. En El Salvador no está, más que todo, no hay una ley que más que todo deje lo que es el aborto o que se realice el aborto. Entonces es quizás un delito en El Salvador lo que es el aborto, así que el aborto no es en sí legal acá en El Salvador, entonces por eso tenemos derecho a lo que es la vida, ¿verdad? Lo que es la fecundación, hasta lo que es pues parte del nacimiento y todo ese proceso, ¿verdad? De nuestra vida. Así que es importante que también nosotros sepamos que este es un derecho que nosotros tenemos y que nadie nos lo puede arrebatar. De igual manera, pues se tiene lo que es el derecho a la integridad física, que nos dice que tenemos derecho a que nos protejan contra toda acción que atente contra nuestra integridad, ¿verdad? Es decir, cuando alguien pues no solamente físico, sino de lado también nos quiera también como moral, en el lado moral, a alguien que divulgue pues algo personal, algo que nos, más que todo nos dañe y suframos por medio de esa divulgación que se tenga de alguien más, pues esa integridad es la que nosotros también tenemos derecho, ¿verdad? Entonces para cada uno de nosotros. De igual manera tenemos el derecho a la integridad moral o integridad física. De igual manera pues derecho a la libertad. Es decir, pues antes también se daba lo que eran los esclavos. En nuestro también El Salvador hubo bastantes esclavos antes de lo que era la Constitución y el conocer los derechos de cada uno de nosotros. Entonces, el derecho de ser libres, ¿verdad? De expresarse libremente, de dar nuestras opiniones. Pues también ninguno está obligado a servir a alguien, a ser servidumbre de alguien o ser esclavo de algún trabajo, ¿verdad? Si por ejemplo nosotros obtenemos un trabajo y pues vemos que algunas cosas sobrepasan lo que son nuestros derechos, pues ahí pues tenemos también el respaldo de lo que es nuestra constitución, ¿verdad? Que nos ayuda para poder controlar este tipo de trabajos y que no nos obliguen a hacer algo que al final nosotros no queremos. Entonces es importante que nosotros conozcamos hacia este derecho. También el derecho a la seguridad. Y esto significa más que todo el garantizar lo que es la seguridad en sí por parte del gobierno del estado que nos brinda por parte de ya sea la policía o también los militares y todo este proceso también que nosotros tenemos para que nos cuiden, ¿verdad? En este caso pues nosotros también estamos sometidos quizás
a lo que es algunos grupos delictivos, ¿verdad? Quizás a nuestro alrededor ya hay algunos, o quizás no, pero también afecta. Entonces, para este derecho es importante que surja lo que es el cuidado hacia nosotros mismos y hacia lo que el Estado nos brinde en sí este derecho, el cuidarnos a nosotros por medio de estas personas, ¿verdad? Por medio de la policía, por medio de los militares. Entonces ya hay un orden en sí y hace cumplir lo que es este derecho. Además, pues esta también tenemos derecho al trabajo, ya que dice que todos y todas tenemos derecho a lo que es obtener un trabajo, a conservarlo para dicho fin. Además, el Estado también pues tendrá lo que son leyes, instituciones como el Ministerio de Trabajo que brindan sí al trabajador pues lo que es este derecho. Por ejemplo, si nosotros obtenemos lo que es un trabajo y nos maltratan, la hora de salida o no nos pagan lo correspondido, o hay un contrato en sí y no lo están cumpliendo, entonces nosotros podemos ir al Ministerio de Trabajo pues más que todo a explicar nuestro caso para que se nos haga cumplir esto, el derecho al trabajo, ¿verdad? También, por ejemplo, si alguna persona ha sido despedida sin justificación, también se puede ir al Ministerio de Trabajo a poner lo que es un aviso, una denuncia, para que se le haga cumplir. También en este caso es el derecho al trabajo sin importar si, por ejemplo, es mujer o hombre. Eso no significa que ya porque ser mujer solamente va a poder pedir la plaza en en un área de trabajo, o porque es hombre solo va a poder trabajar en ciertos trabajos, ¿verdad? No, todos tenemos derecho al mismo trabajo. Ahí nosotros, si queremos trabajar de algo, pues lo vamos a decidir, ¿verdad? Pero nadie nos puede decir si vamos a trabajar de esto o de lo otro, solamente nosotros. Y también lo que es el derecho a la propiedad y a la posesión. Más que todo eso significa que todos y todas tenemos derecho a obtener lo que es una vivienda, bienes y los mismos, más que todo, transmisiones. Es decir, esta propiedad que nosotros tenemos en sí, que es como privada, ¿verdad? Que es de nosotros. Si nosotros la obtenemos, solamente va a ser de nosotros. Nadie más la va a poder, por así decirlo, utilizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún terreno y este terreno solamente va a ser de nosotros, si nosotros queremos dárselo a alguien más, pues tenemos que hacer también pues ciertos traspasos o pues más que todo el traspasarle a alguien más, pero esta de la propiedad privada, este derecho de propiedad privada es que cada uno de nosotros tenemos derecho a eso, si nosotros obtenemos algo va a ser de nosotros, el Estado tampoco va a poder quitárnoslo, y también por ejemplo un auto, y ninguna persona también pues lo va a poder quitar, ¿verdad? Porque es de nosotros. Entonces parte también de lo que son los derechos que cada uno de nosotros tenemos, y creo yo que pues todos lo conocemos, todos los derechos que nosotros hemos obtenido desde el nacimiento hasta pues la adultez, y aún siguen lo que son los derechos, así también como los deberes, ¿verdad? Pero de igual manera pues en estos derechos y en algunas, o más que todo en esta sociedad en la que vivimos, pues se da lo que son algunos conflictos en base a lo que son quizás el obtener en sí lo que son estos derechos, ¿verdad? Entonces se dan este tipo de conflictos. Pero estos conflictos más que todo van en sí enfrascados en lo que son nuestro bienestar, ¿verdad? Cada uno de nosotros, si sentimos que se nos está dañando, se nos está más que todo nos están quitando estos derechos, pues ya existe un conflicto entre unas partes. Y vamos también a definir lo que son los conflictos y cómo poder solucionar algunos conflictos que podemos tener, ¿verdad? En nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestra familia, amigos, y todos esos conflictos que podemos pues solventar a lo que es a lo largo del tiempo. De igual manera, como les mencionaba, vamos a ver lo que son conflictos
ya que más que todo pues estos conflictos hacen referencia a lo que es a las hipotéticamente unas situaciones que son excluyentes. Esto tiene que, más que todo, puede ser de clases y de forma simultánea. Por lo tanto, pues suelen surgir lo que son algunos conflictos por mediante lo que es un enfrentamiento entre algunas personas. Muchos pueden llegar a darse una pelea, una lucha, una discusión, donde las partes pues que intervienen ponen también o pueden también imponerse sobre otras. O sea, su ideología quiere imponer el pensamiento de otra persona, que muchas veces pues quizás nosotros estamos en lo correcto o quizás no estamos en lo correcto, pero como nosotros siempre pensamos que tenemos la razón, tratamos de seguir más que todo dando nuestro punto de vista sin dejar que la otra persona pues opine. Entonces ahí es donde se dan algunos conflictos. El término pues ese se da en, más que todo, y podemos decir que es un conflicto cuando una situación también que una o dos o más personas no están de acuerdo, y de modo que pueden actuar en un individuo o grupo en una situación también bastante más que todo en esta persona, donde esta situación existe también una necesaria, un acuerdo necesario entre los dos, pero en este caso pues no hay en sí o no haya sido resuelto este conflicto. Por ejemplo, si hay una pareja y en la, más que todo una de las partes desea ir a un lugar de vacaciones, pongámosle este ejemplo, y otro a otro lugar diferente, y hay un desacuerdo entre estos, y si se accede a lo que es charlar o resolver el problema en común acuerdo, entonces este conflicto no se produce, al contrario, sin ningún pues ninguno pues retrocede, pues este conflicto se va haciendo más grande y más grande hasta pues ocurrir conflictos más extensos donde ya no se puede lo que es controlar, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, hay que charlar, hay que tratar también de ceder, ¿verdad? No solamente sepamos que no solo nosotros tenemos la razón, sino que muchos de nosotros tienen la razón y quizás nosotros podemos estar en sí equivocados. Entonces es importante el conocer cómo también tranquilizarlos en el momento de lo que es un conflicto. Por ejemplo, también, como les mencionaba, en los derechos, si se da un conflicto en el trabajo, en ese caso lo que se tiene que hacer es ir al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? No el optar por lo que es un enfrentamiento entre otras personas. Por ejemplo, si hay o un jefe demasiado estricto o alguien pues está dañando la integridad de nosotros en una empresa, pues no vamos a buscar un conflicto entre estos, sino que vamos a tratar de solucionarlos en primer lugar entre las partes, y si no se puede, pues ya ir con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para pues solucionar lo que es un conflicto. Pues hay situaciones universales lo que pueden también ocurrir o solucionar a partir de los cambios. Por ejemplo, un economista llamado Karl Marx, él escribía donde originaba lo que es este conflicto, y él describía la ubicación de esto. Ubicaba el origen del conflicto más que todo en la dialéctica del materialismo y la lucha de clases. Es decir, en el materialismo dialéctico, más que todo teórico, pues ponía lo que son la lucha de clases. Es decir, los ricos siempre van a querer más que todos y pues van a querer someter a lo que son los pobres para poder obtener lo que es un bien, ¿verdad? Pero ahí es en el caso que cuando las personas más pobres se ven enfrascadas en este dilema donde los están humillando, donde más que todo quieren obtener un bien de ellos sin importar sus derechos, pues ahí es donde muchos de estos lo que hacen es pues no seguir con ese sometimiento, y ahí se da un conflicto entre las partes. Las teorías pues existen, sobre todo los conflictos sociales, que permiten también entender estas necesidades, no solo de contar con cierto orden, sino dentro de también de la sociedad.
cuyos miembros también deben integrarse para poder desarrollar ciertas políticas de consenso, es decir, instrumentos que den acción en la coherencia de cada conflicto, no porque, por ejemplo, en las dos partes, eh, si uno, por ejemplo, como les mencionaba en las clases sociales, si el rico pues piensa de una manera o el pobre de otra, entonces se tiene que llegar a una resolución de este conflicto con coherencia, no actuando de la misma manera que el otro puede actuar. El conflicto también puede analizarse a partir de diversas perspectivas a nivel social. En general se le entiende tal vez a través de la moral que cada uno tiene o de la justicia, ¿verdad? También cabe destacar que también esta justicia puede ser enviada por lo que es el Estado con consecuencias también negativas, ¿verdad? Muchas veces, pues si se quiere dar lo que es una solución, la justicia que tiene pues el mando tiene que dar esa solución, pero no tiene que tomar las dos partes. Por ejemplo, hace poco, pues si nosotros podemos ver en esta pandemia, pues muchas veces en algunas empresas se ha pues hecho lo que son despidos, más que todo por esta crisis económica que se ha estado dando. Entonces, las consecuencias pues negativas que se dan en este conflicto, pues ya que muchas personas quedan en lo que es, bueno, sin trabajo, sin obtener lo que es el sustento de su familia, y muchos de los más que todo de las empresas han optado por lo que es el despido de esta, quizás justificándole sí que no tienen los recursos para poder pagarles, pero en tanto así también es un despido que no es justo, ¿verdad? Ya que cada uno de ellos pues tienen también ese derecho de poder explicar también su caso, aparte que están sometidos a lo que es, me imagino que es un contrato que a ellos, aunque se les despida, a ellos se les tiene que dar dinero del tiempo que han estado, ¿verdad? Y muchas de las empresas no lo quieren dar o muchas veces los despiden sin justificarlo. Y muchos de estos han ido al Ministerio de Trabajo y lastimosamente no se les ha dado pues quizás la importancia necesaria para poder pues llegar a una solución, ¿verdad? Sino que solamente pues van al Ministerio de Trabajo, su caso pues es analizado por algunos ciertos personal, pero pues ahí está, ¿verdad? Entonces es muy complicado también el estar en esa situación y en este conflicto. De igual manera, pues existen también ciertos tipos de conflicto que forman y se clasifican, por ejemplo, en unilaterales y bilaterales. Un conflicto es unilateral cuando una de las partes está en desacuerdo y bilateral cuando todas las partes están o esperan algo de la otra. Es decir, por ejemplo, en la parte unilateral, yo puedo querer solucionar el problema, el conflicto, pero la otra parte no. Entonces ahí se da lo que es el problema en sí. Entonces uno quiere solucionar y el otro está como cegado y no quiere. Pero cuando es bilateral es que todas las partes están que no quieran arreglar el conflicto y allá es peor, ¿verdad? Porque ya ninguna de las dos pues trata de solucionarlo. De igual manera, pues vamos a poder identificar lo que son las soluciones de estos conflictos que se pueden tener, ¿verdad? Por ejemplo, El proceso para resolver estos conflictos, como cualquier tipo de conflictos, es el mismo y se basa en 7 pasos que podemos seguir. El primero es definir el problema, buscar el origen o las causas que dan lugar a la situación que están viviendo, intentando responder a las siguientes preguntas: ¿qué va mal? ¿Qué ocurre? Luego tenemos el analizar las causas, tener presente el porqué del conflicto. Todo lo que ocurre tiene una o varias causas. Saber analizarlas ayudará a resolver la situación. Definir objetivos para actuar. Antes de emprender cualquier acción, se debe de tener claro lo que se quiere conseguir
en situaciones o en conflictos. Tenemos que hacernos una pregunta, ¿queremos solucionarlo? Luego tenemos que generar alternativas, que se deben buscar diferentes formas de resolución del conflicto y pensar que se puede hacer desde un punto de vista positivo, aunque en el momento nos parezca imposible. Cada situación de conflicto tiene multitud de soluciones posibles. Hay que pensar en todas ellas desde la más irracional a la más racional. Elegir las alternativas apropiadas. Siempre que se tomen decisiones, se ha de preguntar qué se debe hacer y cuál es la forma más adecuada de actuar. La clave para ello es poder prever las posibles consecuencias que puede tener cada alternativa que se nos ha ocurrido. Así podremos valorar cuál es la más adecuada, pensar antes de actuar. Luego se tiene lo que es poner en práctica la solución elegida. Una vez que se tiene claro de qué manera se puede solucionar, hay que llevarlo a la práctica, eligiendo la manera más adecuada. Y por último, el evaluar los resultados. Las consecuencias de estas acciones llevadas a cabo dirán si la resolución del conflicto ha sido positivo o negativo. Cuando los conflictos se produzcan entre personas, es decir, que sean interpersonales, tenemos también técnicas de resolución de pacíficas que pueden ser aplicadas. Por ejemplo, lo que es la negociación, la conciliación, el arbitraje y la mediación. A cada una de ellas le dedicaremos un espacio propio, donde cada uno es para resolver estos conflictos. Por ejemplo, en el entorno escolar, en los casos de conflictos, se convierten en constantes y frecuentes. Y las personas, los alumnos, maestros, se tienen que ir acosados o víctimas de agresión física. La comunicación tiene que ser autónoma y tiene que ser una comunicación situada en el bienestar de tanto el alumno como un grupo también de profesionales que se tienen que poner en contacto con las dos partes para resolver ese conflicto. Bueno, ya pudimos ver lo que son algunas soluciones de los conflictos que nos van a ayudar a lo que es más que todo solucionar aquellas discusiones que se puedan tener por algún tema en sí, ¿verdad? Entonces nos vamos a quedar hasta acá y vamos a entrar a un nuevo tema el siguiente día. Gracias y buen día.